Imagínate estar en un país extraño, solo, sin dinero, sin documentos, abandonado por las personas que deberían protegerte. Eso es exactamente lo que me hizo mi familia en Génova, Italia. Me dejaron atrás como si fuera una carga, una broma aburrida. ¿Y lo peor? Todo estaba planeado. Se suponía que sería un viaje familiar, una oportunidad para reconectarnos, para demostrar que yo no era la decepción que siempre pensaron que era. Pero en medio de un mercado abarrotado, entre olores de especias y voces desconocidas, simplemente desaparecieron. Cuando finalmente contesté el teléfono público, los oí reír al otro lado de la línea. Tú simplemente estorbas, Bethany, dijo mi hermana, con ese tono de superioridad que yo conocía tan bien. Mi madre añadió como si se tratara de un veredicto, es tu culpa. Y luego colgaron dejándome allí con el corazón acelerado y las manos sudorosas, sosteniendo un teléfono que no servía para nada. No era solo el miedo a perderse. Era el dolor de saber que mi propia familia me había traicionado, como si no valiera nada. Pero lo que no esperaban era que cuando me vieran de nuevo, no estaría solo. ¿Y la expresión del rostro de mi padre cuando me vio al lado de alguien que nunca imaginarían? Esto cambió todo. Si alguna vez has sentido el peso de ser rechazado por quienes deberían amarte, si alguna vez has sido menospreciado por soñar diferente, no estás solo. Leo cada comentario que dejas, cada historia de superación, cada pregunta sobre cómo afrontar esto. Entonces dime, ¿qué harías si tu familia te hiciera algo así? Crecer en Nueva York fue bastante difícil. En casa, yo era la oveja negra, la hija que nunca estuvo a la altura de las expectativas. Mi hermana, Lindsay, 5 años mayor, era la estrella de la familia, brillante, ambiciosa, ya ocupaba una posición destacada en un banco importante a los 27 años. Mis padres nunca se cansaban de elogiarla. ¿Por qué no puedes ser como Lindsay?, me preguntaba mi madre, Cheryl, con ese tono cortante que dolía más que cualquier crítica directa. Mi padre, Gary, casi nunca hablaba, pero su silencio fue una condena aún mayor. Para ellos mi pasión por el arte era solo una etapa infantil, un hobby sin futuro. A los 22 años todavía estaba tratando de encontrarme a mí mismo, pero a sus ojos era un fracasado, un soñador que no encajaba en el molde de éxito que ellos habían creado. Nuestra casa en Queens era un campo minado de demandas. Cheryl controlaba todo, obsesionada con las apariencias, con lo que pensaban los vecinos. Miró mis pantalones manchados de pintura con disgusto, como si fueran una afrenta. «Nos avergüenzas con esa ropa», gruñó. Una vez tomó mi cuaderno de bocetos y lo tiró sobre la mesa como si fuera basura. «Deja de desperdiciar tu vida con estos garabatos», dije, mientras Gary solo asentía, evitando mi mirada. «Consigue un trabajo de verdad», Bethany murmuró cuando se dignó hablar. Pero Lindsay fue la peor. En las cenas familiares miraba mis dibujos con una sonrisa condescendiente. «Eso es dulce, Bethany, pero esto no es una profesión», dijo, como si mis aspiraciones fueran su broma privada. Y todos se rieron, como si fueran cómplices de una broma que a mí era la única a la que no le hacía gracia. Incluso la universidad era un refugio ilusorio. Estudié arte en la Universidad de Nueva York, poniendo mi alma en cada pincelada, mientras mis compañeros realizaban pasantías en galerías famosas. Trabajaba a tiempo parcial en un café para pagar mis pinturas y apenas llegaba a fin de mes. Fue allí donde conocí a Eric, mi novio en ese momento. Era un estudiante de negocios, lleno de ambiciones y planes para una carrera corporativa. Al principio pareció entenderme. Pasamos horas hablando de mi arte y él juró que me apoyaría. Pero cuando le dije que quería dejar mis estudios de posgrado para dedicarme a la pintura, su rostro cambió. «Estás tirando todo por la borda, Bethany», dijo con una frialdad que me heló la sangre. «Necesito a alguien con verdadera ambición». Y así sin más se fue, dejando atrás todas mis certezas. La traición de Eric dolió, pero la reacción de mi familia fue como un golpe en el pecho. Cuando le conté a Cheryl sobre la ruptura, ella simplemente se encogió de hombros. «Si lo hubieras escuchado, tal vez se hubiera quedado», dijo, tomando sorbos de su café como si se tratara de una conversación trivial. Lindsay, con esa mirada de sabelotodo, se echó el pelo hacia atrás y dijo: «Eres increíble, Bethany. Siempre persiguiendo fantasías». Gary ni siquiera levantó la vista de su periódico. Era como si solo existiera para ser criticado. Cada reunión familiar era un cruel recordatorio de mi fracaso.
Se jactaban de los ascensos de Lindsay, de su apartamento impecable, de la vida perfecta que llevaba, y luego se volvían hacia mí con lástima o desdén. ¿Cuándo vas a crecer, Bethany? Cheryl preguntó una vez con un tono que dejaba claro cuánto la decepcioné. Quería reaccionar, pero solo pude quedarme ahí, tragándome mis palabras. Empecé a evitar las cenas, refugiándome en el estudio. Allí, entre pinceles y lienzos, me sentí viva. Pero sus voces, el sarcasmo de Lindsay, las lecciones morales de Cheryl, el silencio cómplice de Gary, me siguieron a donde quiera que fuera. Intenté demostrarles que estaban equivocados participando en concursos locales, pero cuando no gané, Cheryl no perdió la oportunidad de insistir, ¿ves? Deberías haber estudiado algo útil. Pensé que el viaje a Génova podría ser diferente. Tomé mi cuaderno de bocetos, ansioso por capturar la belleza del antiguo puerto y las calles estrechas, creyendo que un nuevo lugar finalmente podría acercarnos más. Qué equivocado estaba. Desde el primer día, Lindsay dejó en claro que no estaba allí para crear vínculos. ¿Por qué siempre tienes que hacernos llegar tarde?, espetó la primera mañana, mientras me detenía para dibujar un arco de piedra desgastado. Cheryl no estaba mejor. Date prisa, Bethany, ordenó, empujándome como si yo fuera un obstáculo. Gary me siguió con el rostro inexpresivo, y no ofreció nada más que un encogimiento de hombros cuando busqué apoyo. El viaje, que iba a durar una semana, se convirtió en el escenario de su resentimiento. Lindsay dirigió el coro y desmanteló todo lo que hice. En un café cerca del puerto intenté pedir algo en italiano, pero me fallaban las palabras. Ella se rió a carcajadas, llamando la atención de todos. Nos estás haciendo sentir avergonzados, dijo, sonriendo mientras tomaba un sorbo de su café expreso. Mi madre estuvo de acuerdo, con los ojos medio cerrados. Actúa como si pertenecieras aquí, murmuró. Mi padre permaneció en silencio, revolviendo la cuchara en el café, evitando mi mirada. Forcé una sonrisa y sugerí que visitáramos una galería de arte local, con la esperanza de que por una vez pudieran entenderme. Lindsay vetó la idea de inmediato. Nadie va a perder el tiempo con tus tonterías artísticas, dije, y Cheryl nos llevó a una calle comercial y me despidió con un gesto de la mano. Al tercer día, ya estaba exhausto por los constantes comentarios. Estábamos en un concurrido mercado del centro histórico de Génova, rodeados de puestos de especias y artesanía. Estaba dibujando el expositor de un vendedor cuando Lindsay me llevó aparte. El autobús que va a la siguiente parada sale al mediodía, dijo con voz aguda. No arruines esto. Miré el reloj, las 11:30. Me apresuré a recoger mis cosas, pero cuando llegué a la parada del autobús, no había nadie. Mi estómago se revolvió. Los busqué con la mirada, pero en lugar de eso sonó mi teléfono. Era Lindsay. Ya estamos en el autobús, dijo con ese tono de quien está por encima de todo. Fuiste demasiado lento. Escuché a mi madre reírse de fondo. Date la vuelta, añadió. La risa ahogada de Gary resonó antes de que se cortara la llamada. Me quedé allí con las manos temblando, apretando el dispositivo. El ruido del mercado se disipó, reemplazado por el sonido de los latidos de mi propio corazón. Busqué mi billetera. Vacío. Ni un euro. Mi pasaporte estaba en el bolso de Cheryl, que ya estaba lejos. Lo habían planeado. Me dejaron abandonado en un país extraño y hasta se rieron en mi cara. Le devolví la llamada, con la voz quebrada. ¿Por qué harías eso? Yo pregunté. Lindsay ni siquiera se molestó en fingir preocupación. Tal vez ahora dejes de hacernos llegar tarde, respondió, antes de colgar. Y allí sola, entendí que para ellos nunca sería suficiente. Pero no sabían que esa sería la última vez que me subestimarían. Sus palabras cortan como cuchillas. Colgó el teléfono, pero el eco de sus risas aún vibraba en mi cabeza. Abandonado. Humillado. Solo. Caminé sin rumbo por el mercado, mi mente era un torbellino de ira y vergüenza. Una parte de mí quería correr tras ellos, rogarles que regresaran, escuchar la voz triunfante de Lindsay, el tono desdeñoso de Cheryl, el silencio cómplice de Gary. Pero entonces algo dentro de mí estalló, no era solo ira, sino una feroz negativa a seguir siendo la víctima de su historia. Durante años, había hecho todo lo posible para ganarme la aprobación de aquellos que solo sabían menospreciarme.
Pero allí, en medio del olor a especias y el bullicio de los vendedores, una verdad me golpeó como un puñetazo: ya no necesitaba seguir su juego. Y esa comprensión lo cambiaría todo. Me quedé en Génova. No por terquedad, sino por una necesidad visceral de demostrarles a ellos, a mí mismo, que era capaz de construir algo con mis propias manos. Sin pasaporte, sin dinero, con solo un cuaderno de bocetos y una determinación ardiendo en el pecho, lo apuesto todo a mi arte. El primer desafío fue encontrar un lugar para dormir. Las estrechas calles de la ciudad parecían laberintos hostiles hasta que, cerca del puerto, una decadente casa de huéspedes se alzaba como un faro. María, la dueña, una mujer de manos callosas y mirada perspicaz, me atrapó vacilante en la puerta. ¿Necesitas ayuda?, preguntó con voz áspera, pero sin malicia. No le conté sobre la traición de mi familia. Solo dije que estaba varada y que sabía dibujar. Me ofrecí a retratarla a cambio de una noche. Ella aceptó. Pasaron las horas con el lápiz bailando sobre el papel, cada trazo una pequeña revuelta. Cuando terminé, María estudió el dibujo, su cara arrugada, sus ojos que ya habían visto mucho, y asintió. Quédate. Pero mañana limpias los baños. Fue un trato injusto, pero fue un comienzo. Los días siguientes fueron una batalla. Fregaba pisos, lavaba la ropa de los invitados, cambiaba sudor por monedas mientras, durante los descansos, dibujaba los cuadrados. Los turistas se detuvieron, algunos arrojaron monedas en mi caja de lápices. Con esos centavos se compraba pan duro y café amargo, pero eran míos. Y cada uno de ellos era prueba de que no los necesitaba. Mi teléfono vibró con llamadas de Lindsay, de Cheryl. Probablemente esperaban oírme quejarme, pidiendo un billete de vuelta. No respondí. Si me hubieran dejado sin nada, les demostraría que podía convertir esa nada en algo. Infiltrarse en la escena artística de Génova no fue fácil. La ciudad rebosaba talento y yo era un extraño sin contactos. Llamé a las puertas de pequeños cafés y galerías, ofreciendo murales o bocetos a la venta. La mayoría de ellos me fruncieron el ceño. Hasta que Luca, dueño de una cafetería situada entre dos edificios antiguos, me dio una oportunidad. Quiero a Costa Ligure en ese muro, dijo cruzándose de brazos. Hazlo rápido. Pinté toda la noche con los dedos entumecidos por sostener los pinceles, mezclando azules y dorados profundos hasta que las olas del mural casi saltaron de la pared. Al amanecer, Luca me entregó 50 euros, el escepticismo inicial fue sustituido por un respeto reticente. Tienes talento, niña, murmuró. Esos billetes eran más que dinero, eran oxígeno. Me mudé a una pequeña habitación en un departamento compartido con dos mujeres que apenas hablaban inglés. Las paredes se estaban desconchando, el grifo goteaba, pero era mío. Sobrevivía a base de pasta y fruta del mercado, mientras dibujaba sin parar. El trabajo en la pensión terminó, así que comencé a depender aún más de los bocetos que se vendían en la plaza. Cada venta, por modesta que fuera, era una victoria, un ladrillo en la vida que estaba construyendo solo. A veces, por las noches, las dudas me asfixiaban. Tumbada en el fino colchón, oí el eco de sus voces. «Estás desperdiciando tu vida», escupió Cheryl. «Ni siquiera eres un verdadero artista», se burló Lindsay. El silencio de Gary, siempre el más cruel. Pero me levanté de todos modos, obligando a mis manos a pintar al amanecer. Con el tiempo encontré un ritmo. Pintaba murales para tiendas, vendía retratos los domingos, cambiaba dibujos por comidas cuando el dinero escaseaba. Las calles de Génova, antes amenazantes, empezaron a abrazarme. Aprendí a regatear con los comerciantes, a perderme en los callejones sin miedo, a vivir en mis propios términos. No solo estaba sobreviviendo. Estaba creando algo real. Algo mío. Hasta que una tarde, mientras dibujaba la luz dorada de un cuadrado, Tyler Reed entró en mi historia. Estaba arrodillado en el pavimento con las manos llenas de tiza, dando vida a un vibrante mural de olas rompiendo contra las rocas. Observé fascinada cómo mezclaba rojos y azules con una intensidad que parecía absorber el aire a su alrededor. Buenas líneas, comentó sin quitar la vista de su trabajo, pero echando un vistazo rápido a mi cuaderno. Le di las gracias, sorprendida por el acento americano. Él era de Chicago, me dijo, y había vivido en Génova durante 2 años, manteniéndose únicamente a través del arte.
Había algo en él, una tranquila confianza, una libertad que nunca había visto en nadie, que me hizo querer quedarme. Tyler no era como los demás. No solo dibujaba, existía a través del arte sin disculpas, sin miedo. Cuando le mostré mis bocetos, no me perdonó. Tienes talento, dijo señalando un dibujo del puerto, pero estás agarrando demasiado. Suelta tu mano. Dolía, pero no como las pullas de Lindsay o el desdén de Cheryl. Fue sincero. Fue un empujón. Me invitó a una feria callejera donde los artistas vendían sus obras. Realmente puedes ganar dinero, dijo arrojándome una tiza de repuesto. Dudé, pero su sonrisa era contagiosa. Acepté. La feria fue un torbellino de colores y voces. Tyler me presentó a los otros artistas, un grupo muy unido que compartía materiales y consejos. Instalé un modesto banco con mis bocetos de la ciudad vieja. Cuando un turista ofreció 10 euros por un retrato, Tyler me dio un golpe en las costillas. Cobra más. Tu trabajo vale la pena, susurró. Al final del día había vendido 5 dibujos suficientes para comida para una semana. No era una fortuna, pero se sentía como tal. Tyler me chocó los 5 riéndose. Hablé. Sus ojos brillaron con una fe en mí que yo apenas tenía en mí mismo. En las semanas siguientes se convirtió en algo más que un conocido. Me mostró los rincones escondidos de Génova, arcos que se desmoronan en callejones, muelles donde la luz del sol bailaba sobre el agua. Me recomendó al dueño de un bar que necesitaba un mural en su patio. Beth es la auténtica, dijo, dándome palmaditas en el hombro. Conseguí el trabajo, 3 días pintando una enredadera que se extendía por la pared y 100 euros en el bolsillo. Tyler no solo abrió puertas, me hizo creer que no necesitaba permiso para ser brillante. No dependes de nadie para ser grande, dijo una noche, mientras compartíamos vino barato. Sus palabras ahogaron las voces de mi familia, las miradas de desprecio, el peso de las expectativas que había cargado durante tanto tiempo. Vivir en Génova todavía era difícil. Tropecé con el idioma, tartamudeé en conversaciones con los lugareños. Mi pequeña habitación con sus pisos crujientes y paredes delgadas, parecía un mundo de distancia de la casa que había dejado atrás. Pero con Tyler a mi lado, incluso los desafíos parecían menores. Pasamos noches reuniéndonos, intercambiando historias sobre nuestras vidas rotas y los sueños que nos habían traído hasta aquí. Él también había huido de Chicago, de una familia que no entendía su necesidad de criar. No estás solo en esto, dije una vez, y por primera vez sentí que alguien me veía no como un fracaso, sino como alguien lleno de posibilidades. Empecé a estabilizarme. El mural del bar condujo a otra obra, un escaparate con el faro de Génova, cuyos rayos atraviesan la noche. Aprendí a negociar con los proveedores, a encontrar atajos en los laberintos de la ciudad, a estirar cada euro hasta que duela. Mis bocetos empezaron a venderse más rápido en el mercado. Inspirada por la audacia de Tyler, comencé a experimentar con colores más vibrantes, trazos más sueltos, como si finalmente me permitiera ocupar espacio. Porque por primera vez no estaba simplemente sobreviviendo. Estaba viviendo. El estilo de Tyler, audaz y valiente, se me había contagiado. Génova ya no era solo un refugio donde luchaba por sobrevivir, era el lugar donde por primera vez me reconocía. Su amistad no se trataba solo de ayudarme a encontrar trabajo, me mostró que podía labrar una vida con mis propias manos. Y que la vida estaba a punto de dar un salto que ni yo podía atreverme a imaginar. Mi arte, alguna vez confinado a las aceras y rincones olvidados de la ciudad, finalmente estaba encontrando su lugar en el centro de atención. Fue una noche de otoño, cuando el aire ya traía la frescura de las primeras hojas caídas, que recibí la invitación para exponer mi obra en un festival de arte dentro de un palacio histórico. Tyler, por supuesto, se había encargado de insistir en que le enviara mis bocetos. Esto merece ser visto, repitió como si ya supiera lo que vendría después. Monté mi pequeña exposición con manos temblorosas, dibujos al carboncillo de las sinuosas callejuelas de Génova, de los pescadores con el rostro surcado por la sal y el tiempo, de las ventanas que parecían guardar secretos. La sala estaba llena de voces, el eco de los pasos sobre el mármol pulido se mezclaba con el murmullo de los visitantes. Me paré junto a mi mostrador, mi corazón latía tan fuerte que temí que alguien pudiera escucharlo. Hasta que ella se detuvo.
Una mujer con una chaqueta impecable y ojos penetrantes como navajas se detuvo frente a mi trabajo. Eso es impresionante, dijo extendiendo la mano. Elena Moretti. ¿De quién es la Galería Contini? Su tarjeta de presentación brilló entre mis dedos como una promesa. Necesitamos hablar. Esa conversación lo cambió todo. Días después estaba dentro de la Galería Contini, un espacio elegante en el corazón de la ciudad, donde las paredes blancas y los techos altos parecían hechos para albergar sueños. Elena quería incluirme en una exposición colectiva. Tu aspecto es genial, dijo señalando un boceto del puerto al anochecer, donde las sombras se extendían como dedos sobre el agua. Esto tiene alma. Apenas podía respirar mientras ella detallaba los términos, 5 dibujos de gran formato, al lado de artistas consagrados. Mi primera oportunidad real de ser visto no como un artista callejero, sino como un artista. Salí del estudio con el contrato de Elena apretado contra mi pecho como si fuera un talismán. Tyler, que había navegado antes por estas aguas, asumió un papel que iba más allá de la amistad. Necesitas un sistema, dijo ayudándome a organizar mi cartera y fijar el precio de cada pieza con la confianza que todavía no tenía. Pasamos las noches en un estudio alquilado, enredados entre fotogramas y bocetos, ajustando cada detalle hasta que todo quedó perfecto. Cuando la duda me invadió, ¿y si no es suficiente? Fue implacable, no solo eres buena, Bethany. Eres inolvidable. Su voz, firme como una roca, me sostuvo cuando el peso de la exposición amenazaba con hundirme. La noche del estreno fue un torbellino de caras, vasos chocando y miradas curiosas. Mis dibujos con sus líneas nítidas y sus sombras profundas, atrajeron a una multitud. Escuché susurros, vi dedos señalando mi nombre en la pared. Elena me presentó a los coleccionistas y antes de que terminara la noche, 3 de mis piezas ya se habían vendido a precios que excedían todo lo que había ganado en meses. Un crítico de una revista local se acercó con notas garabateadas en un cuaderno. Eres una revelación, dijo sin quitar los ojos de mi trabajo. Por primera vez sentí que Génova me abrazaba, no como un outsider, sino como parte de ello. Celebramos el éxito en una pequeña trattoria, compartiendo una botella de vino barato que parecía de oro. Tyler levantó su copa y una sonrisa iluminó su rostro. A ti, la conquista del mundo del arte. Me reí, pero sus palabras resonaron dentro de mí como una profecía. La galería ya quería más de mi trabajo y Elena insinuó la posibilidad de una exposición individual si las ventas continuaban. Tyler, sin dudarlo, se ofreció a encargarse de la logística, horarios, contratos, proveedores, para que yo pudiera concentrarme en crear. Ahora somos un equipo, dijo, y por primera vez en años, sentí una calidez que no solo provenía del sol del Mediterráneo. Ya no era la chica que luchaba por sobrevivir. Era una artista con un futuro por delante. La invitación a una gira europea fue un sello de aprobación. No regresaría a Nueva York para redimir el pasado, sino para demostrar que lo había superado. Esa noche en el estudio, con el brillo de las luces de la ciudad reflejándose en el Hudson, fue el preludio de lo que estaba por venir. Mi historia ya no era un ciclo de dolor, era una espiral ascendente y finalmente tenía el control. Después de la exposición en Nueva York regresé a mi estudio, un loft bañado de luz donde el río parecía susurrar secretos de posibilidades. Tyler y yo nos sentamos en silencio por un momento, absorbiendo el peso de lo que había sucedido. Las palabras de Lindsay, Cheryl y Gary aún resonaban como sombras lejanas, pero estuvimos de acuerdo, sin necesidad de decirlo, en que no merecían espacio en nuestras vidas. Sus excusas dadas en la galería no fueron más que otro intento de absorber el éxito que nunca ayudaron a construir. Tyler, ahora una figura influyente en el mundo del arte, fue tajante como siempre. No son tu familia, dijo con una firmeza que no dejaba lugar a dudas. La familia no destruye. La familia eleva. Asentí sintiendo que algo se soltaba de mí, no dolor, sino el último hilo de una cuerda que me ataba a un pasado que ya no me pertenecía. No necesitaba su perdón. Ni siquiera aprobación. Había construido un mundo sin ellos. La caída de Lindsay fue tan ruidosa como su arrogancia. En los círculos cerrados del arte neoyorquino, su reputación se derrumbó como un castillo de naipes. Los comentarios ácidos que hizo durante mi presentación se repitieron, amplificaron, hasta convertirse en un coro de desaprobación. Las personas de la alta sociedad que anteriormente la habían cortejado ahora la rechazaron,
después de que surgieron historias de que ella me abandonó en Génova. Su imagen de hija perfecta y anfitriona impecable se resquebrajó como porcelana fina. Una vez me llamó con la voz llena de veneno: «Estás arruinando mi vida», me acusó, como si yo fuera responsable de las consecuencias de sus propias decisiones. Colgué sin dudarlo. Después de todo, su toxicidad siempre fue una bomba de tiempo y el daño fue suyo, no mío. Cheryl y Gary cosecharon lo que sembraron. Su círculo social, alguna vez sostenido por las conexiones del Inside, disminuyó a medida que la gente se alejaba. Mi madre intentó un contacto escaso, correos electrónicos cargados de culpabilidad manipulada. «Todavía podemos ser una familia», escribió, como si la palabra no hubiera perdido todo significado hace años. Gary, con su habitual arrogancia, envió un mensaje seco: «Nos debes una disculpa». Me reí cuando lo leí. Me dejaron a la deriva en un país extraño, esperando que regresara arrastrándose, agradecido por las migajas de cariño. Bloqueé sus números sin pestañear. Su aislamiento fue obra suya, no mía. Me llevó años comprender que su aprobación era una jaula de oro. Una trampa que me mantuvo pequeña, dependiente, con miedo a volar. La lección dolió, pero se me quedó grabada como un mantra: la confianza en uno mismo y el amor propio valen más que el cariño condicional de quien solo sabe chupar tu luz. Aprendí de la manera más difícil, con las manos vacías, los bolsillos rasgados y la terquedad como mi único aliado. Pero fue Tyler quien me mostró cómo es un vínculo verdadero, sin exigencias, sin juegos, basado en el respeto mutuo y la certeza de que juntos éramos más fuertes. Mi arte, que alguna vez fue mi salvavidas, se convirtió en mi voz. Cada pincelada contaba una historia de resistencia, de negativa a inclinarse. Ya no era solo una artista. Era una mujer que se había elegido a sí misma, incluso cuando el mundo parecía decir que yo no lo merecía. De pie en el estudio, rodeado de lienzos a medio terminar y el olor a pintura fresca, sentí una libertad que no había conocido antes. Mis obras estaban ganando terreno, galerías de París y Berlín ya estaban mostrando interés y estaba prevista una exposición individual para la primavera siguiente. Tyler y yo estábamos planeando una exposición conjunta, una fusión de nuestros estilos para narrar, en colores y formas, un viaje de determinación y victoria. Había creado una vida que era totalmente mía, sin el veneno del Inside, sin los sermones de Cheryl, sin los gritos de Gary. Sus sombras ya no me alcanzaron. Y el mundo finalmente estaba mirando. Ahora quiero saber de ti. ¿Alguna vez has tenido que romper con una familia tóxica para encontrar tu propio camino? ¿Qué reveló esta elección sobre quién eres realmente? Comparte tu historia. Tu voz merece ser escuchada.